¿Algunos de ustedes tienen una noción de lo que es el tiro vertical? ¿Han visto? ¿Han experimentado? Se parece a la caída libre. Sí, es un movimiento en el sentido vertical, en el eje de las 10, pero en este caso es contrario a la caída libre. ¿Sí? Por ejemplo, al lanzar una moneda, cuando apostamos, cuando jugamos a las apuestas, jugamos a la cara y cruz, entonces ahí, miren, tenemos el tiro vertical. ¿Sí? Lanzamos la moneda hacia arriba y nuevamente regresa a su posición o regresa al suelo. ¿De acuerdo? Entonces, el tiro vertical es similar al movimiento de caída libre. En este caso, la gravedad es igual a menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la gravedad para el tiro vertical, para este tipo de movimiento, es negativa. Porque se opone a la atracción gravitacional. Por eso es negativa. La dirección. Recuerden que la aceleración es un vector y pues al ser un vector, pues se opone al sentido de la gravedad, de la atracción gravitacional, que es hacia abajo. Entonces, el único cambio que se produce en este movimiento es el signo de la gravedad. Entonces, manejamos las mismas ecuaciones que en la caída libre. Entonces, si recordamos que la ecuación de la posición es igual a y, igual a velocidad inicial por tiempo, menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por tiempo. Dos G y es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y la última es y es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense, el único cambio aquí es el signo de la gravedad. Utilizamos las mismas ecuaciones de caída libre, pero en este caso la gravedad es de signo contrario. Listo, entonces vamos a realizar algunos problemas relacionados a este tema. Dice,
Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Datos. Entonces, si es lanzado con una velocidad, se refiere a la velocidad inicial, cuya magnitud es de 29.4 metros por segundo. La gravedad también es dato. Menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Calcular. ¿Qué nos pide calcular? Literal A. ¿Qué altura habrá subido al primer segundo? O sea, ¿qué altura? Sí, la altura está asociada con el eje Y, al eje vertical Y. Entonces, ¿qué altura alcanzará al cabo del primer segundo? Cuando el tiempo es igual a 1 segundo. Listo, entonces. Tenemos otros literales. Empecemos con el literal A. Dice, ¿qué altura habrá alcanzado al cabo de 1 segundo? Entonces, ¿nos puede ayudar esta ecuación? ¿Sí? La primera ecuación nos permite calcular la altura en cualquier instante de tiempo. Tenemos de dato la velocidad inicial, tenemos de dato el tiempo 1 segundo y tenemos la aceleración de la gravedad. Entonces reemplazamos los datos. Entonces, la altura y es igual velocidad inicial 29.4 por el tiempo 1 segundo menos 1 medio. La gravedad vale 9.81 y por el tiempo al cuadrado. Haciendo esa operación, tenemos finalmente 29.4 por 1, 29.4 menos 9.81 por 1 al cuadrado, 9.81 dividido para 2. 4.91 o 4.90. Haciendo esa resta, tenemos finalmente que la altura recorrida por el objeto al cabo de 1 segundo es igual a 29.4 menos 4.9. Tenemos una altura de 24.5. Y esa es la respuesta para el literal A. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Listen, ¿por qué no hicimos con gravedad de menos 10? En algunos textos lo hacen con ese valor, en otros con menos 9.8. Entonces, ustedes están en la decisión de adoptar cualquier valor de la aceleración de la gravedad, ¿sí? En este caso estoy utilizando un libro que utiliza ese valor, ¿sí? Listo, listen, gracias. Ok. Entonces, para efectos de cálculos breves y sin complicarnos,
utilicemos la gravedad 10. En este caso voy a utilizar de 981, ¿de acuerdo? Pero el valor real de la aceleración de la gravedad es ese, menos 9.81. Entonces, literal B. Literal B, ¿qué nos pide? ¿Qué magnitud de velocidad llevará al primer segundo? O sea, ¿qué velocidad tendrá al cabo de un segundo? Entonces, ¿qué ecuación utilizamos? La 2. Esta es la 3. Y esta es la 4. Entonces, la velocidad al cabo de un segundo. Tenemos velocidad inicial, que es dato. Tenemos la aceleración de la gravedad, que también es dato. Y tenemos el tiempo, un segundo. ¿Sí? Entonces, nos sirve esa ecuación. Velocidad final es igual. Velocidad inicial, ¿cuánto vale? 29.4. Menos gravedad por tiempo. Tenemos 981 por el tiempo, que es un segundo. Borro que esto ya no me sirve. Y finalmente la velocidad final es igual 29.4 menos 9.81 por 1, que es 981, entonces hago esa resta. 29.4 menos 9.81, 19.59, pongámosle 19.6. Metros por segundo. ¿Sí? Comparemos, vean, la velocidad inicial con la velocidad final al cabo de un segundo. Es menor. Sí, entonces fíjense, el tiro vertical es un movimiento retardado. Ven que va disminuyendo la velocidad a medida que transcurre el tiempo. Entonces, desen cuenta en eso. Fíjense que a medida que transcurre el tiempo, la velocidad disminuye. Literal C, ¿qué altura máxima alcanzará? ¿Cuál es la altura máxima? Entonces, para calcular la altura máxima, vamos a realizar un gráfico. Y voy a borrar estas ecuaciones. Bien. Yo tengo aquí el objeto. Y lo lanzo hacia arriba. Va a llegar un momento en que va a alcanzar
una cierta altura, aquí. Y desde ese punto empieza a bajar. Y regresa nuevamente a su posición inicial. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando alcanza la altura máxima, cuando el cuerpo alcanza su altura máxima, ¿qué sucede con la velocidad? En este punto. ¿Quién me dice cuál es el valor de la velocidad ahí en ese punto? 19.6. No. Esa velocidad cuando alcanza su altura máxima es 0. Sí, en ese punto ya empieza. Imagínense, el cuerpo va así, alcanza la altura máxima y nuevamente regresa. Entonces aquí la velocidad es 0, pues. Alcanza su altura máxima y empieza a descender. ¿Sí? ¿Se han escuchado la frase, todo lo que sube tiene que bajar? Entonces, en este punto, el objeto empieza a descender, a bajar. Entonces, ahí, en ese punto, su velocidad es 0. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. ¿Ya? De tal manera que, al utilizar esta ecuación, velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Aquí, la velocidad valga 0. Y este tiempo será el tiempo de subida. Aquí tendrá un tiempo de subida. De sub S. Desde este punto, pongámosle desde este punto A hasta el punto B. El tiempo que recorre el objeto desde el punto A hasta el punto B será el tiempo de subida. Y el tiempo que demora el objeto de B a C será el tiempo de bajada. Tiempo de bajada. Si es que despreciamos la resistencia del aire, ambos tiempos serán iguales. Se cumplirá siempre y cuando la resistencia del aire sea nula. Entonces, de tal manera que el tiempo total o el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Y como ambos tiempos son iguales, yo puedo decir que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Siendo aquí, si el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada.
¿sí? Pongámosle aquí, es igual también a 2 veces el tiempo de bajada. De acuerdo, entonces, voy a anotar este valor por aquí, 24.50. Entonces, voy a calcular la altura máxima. Como la velocidad final es 0 en este punto B, hago 0 es igual a velocidad inicial menos gravedad por el tiempo de subida. Y despejo. Entonces, velocidad inicial es igual a gravedad por el tiempo de subida. ¿Cierto? Esta que está con signo negativo pasa al lado izquierdo con signo positivo. Entonces yo despejo el tiempo de subida. El tiempo de subida es igual a velocidad inicial sobre gravedad. Y reemplazo datos. Velocidad inicial vale 29.4. Sobre gravedad, 9.8. Entonces el tiempo de subida o el tiempo que demora el objeto en llegar al punto B, hasta el punto B, es 29.4 dividido para 9.8, 3 segundos. Y con ese tiempo ya puedo calcular la altura máxima. Entonces, la altura máxima y igual, altura máxima es igual velocidad inicial por el tiempo de subida menos 1/2 de la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado. Licenciado, una consulta. Usted puso 9.80 en lo que es gravedad, pero no va con signo negativo. Sí, ya está aquí el signo, ya está incluido aquí el signo negativo, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, licenciado. O sea, esta ecuación original es velocidad final es igual a velocidad inicial más t, si recuerdan. Sí, licenciado. Ya, entonces, en este caso, en este movimiento, como la gravedad es negativa, ya coloco de una vez el signo menos, ¿sí? Ahora, reemplazo los datos. Ya tengo. Velocidad inicial da tiempo de subida, la acabé de calcular. Y la gravedad, que también es dato, reemplazo esos datos y ¿qué tengo? Entonces, la altura máxima es igual, H máximo es igual, velocidad inicial 29.4. Por el tiempo de subida, ¿cuánto vale? 3 menos 1/2 de 9.81 por 3 al cuadrado. Hago esa operación y ¿qué tengo? $29.4 por 3. Alguien que me ayude con esta operación, por favor. Tengo 88.20.
menos, ¿cuánto sale ahí? Menos 44,15. 44.15. 44.20 redondeando ya. Finalmente la altura máxima es 88.20 menos 44.20, 44 metros. Entonces esa es la altura máxima. Entonces al cabo de 3 segundos, la altura máxima es 44 metros. Entonces aquí es igual a 44 metros. Al cabo de un tiempo de subida igual a 3 segundos. Lógicamente que al cabo de un segundo recorrió 24.50, o sea, por aquí más o menos. Después de un segundo está por aquí. Obviamente, al cabo de 3 segundos recorrerá hasta llegar a la altura máxima. Entonces, esta altura es de 24.50. Al cabo de un segundo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Preguntarán nomás, profe, no entiende esta parte. ¿Sí? En confianza. Listen, ¿puedo hacer otro ejercicio, por favor? Ya, correcto. Aún no acabo, pero este. Listen, ¿de dónde sacamos el 24,50? Esta es el dato, la respuesta para el literal A. ¿Qué altura habrá subido el primer segundo? ¿Sí? Esa es la respuesta del literal A. Por eso le puse ahí para comparar con esta altura máxima, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta del literal A. Literal D. El literal dice, ¿qué tiempo tardará en subir? Ya sacamos, es el tiempo de subida, 3 segundos. Entonces, el tiempo de subida es 3 segundos. Ese es el literal D. Y por último, el literal E. ¿Cuánto tiempo durará en el aire? Es decir, el tiempo de vuelo. Entonces, el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Y es igual a 2 veces 3, 2 por 3, igual a 6 segundos. Ese es el tiempo de vuelo. ¿Ya? Ahora sí, hagamos otro problema. Una pelota se arroja hacia arriba con una velocidad inicial de 10 metros por segundo.
Vamos poniendo datos. Velocidad inicial. 10 metros por segundo. Calcular, literal A. Tenemos también de dato la gravedad. Vamos a utilizar, en este caso, menos 10. ¿Sí? Entonces, calcular como literal A. Calcular el tiempo necesario para que alcance la altura máxima. El tiempo necesario para que alcance la altura máxima. Entonces, hacemos un grafiquito. Entonces, se lanza una pelota desde la azotea de este edificio. Se lanza, obviamente, va a alcanzar su altura máxima y empieza a descender. ¿Sí? Va cayendo, va cayendo. Entonces me piden calcular el tiempo hasta llegar aquí. Entonces, ¿cuánto tiempo utilizó la pelota en llegar a este punto? Pongámosle punto B. Este es el punto A. Y este es el punto B. Pues como en el caso anterior, recuerden, aquí la velocidad final es 0. Cuando la altura es máxima, la velocidad final vale 0 metros por segundo. Siempre. Entonces, utilizando esta ecuación, velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Aquí la velocidad es 0. Es igual a velocidad inicial 10 menos la gravedad vale 10 por el tiempo. Y este tiempo es de subida. Entonces aquí implica también que el tiempo es de subida. ¿Y el tiempo de subida cuánto tengo? Despejo. Igual. 10 dividido 10 igual a 1 segundo. ¿Sí? Entonces la altura máxima es igual a Y, velocidad inicial por el tiempo de subida, menos 1/2 de la gravedad por tiempo de subida,
al cuadrado. Recuerden, siempre hay que asociar, mejor dicho, tener en cuenta un sistema de referencia. Mi sistema de referencia es este. Más y menos y. Y aquí es 0. El punto de partida del objeto, 0. Entonces, ese es mi sistema de referencia CO. Entonces, la altura máxima. Es igual, velocidad inicial, 10. Tiempo de subida, 1. Menos 1/2. Gravedad, 10. Tiempo de subida al cuadrado, 1 al cuadrado. Entonces, fíjense cómo nos ayuda al hacer 10 el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Nos evitamos hacer el uso de la calculadora. 10 por 1, 10. Menos 1 al cuadrado, 1. Por 10, 10. 10 dividido para 2, 5. Entonces la altura máxima es 10 menos 5, 5 metros. Entonces, 5 metros es esto. Desde el punto A hasta el punto B. Fíjense. Entonces, desde aquí hasta acá son 5 metros. Ya, este es el literal B. Calcular la altura máxima. El tiempo, ya lo calculamos, es este. La altura máxima es este valor, 5 metros. Literal C. Determinar la posición y su velocidad después de 1.5 segundos. Entonces, pongamos aquí literal C. La posición y su velocidad cuando el tiempo es de 1.5 segundos. Utilizando un poquito nuestra mente. Si el tiempo de subida es 1 segundo, en 1.5 segundos, ¿dónde estará? ¿Quién me dice? ¿Dónde estará al cabo de 1.5 segundos? Bajando ya. Ya, ¿no es cierto? Está bajando entonces. Quiere decir que está por aquí aproximadamente. Sí, estará en el punto C. Y obviamente tendrá una altura menor a 5 metros, ¿sí? Vean. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos una idea dónde va a estar nuestra pelota al cabo de 1.5 segundos. Ya tenemos, va a ser menor que 5 metros, ¿sí? Entonces, verifiquemos.
Entonces, utilizando la ecuación de la posición, y igual velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplazando datos, y igual velocidad inicial, y es por t menos 1/2 de 10 por t al cuadrado. Y igual 10t menos la mitad de 10, 5t cuadrado. Entonces, fíjense, con esa ecuación cinemática, recuerden, en la unidad anterior me permite calcular la posición en cualquier instante de tiempo. Entonces, esta nos va a servir muchísimo para determinar la altura en cualquier instante de tiempo. Como me piden en 1.5 segundos, reemplazo, simplemente reemplazo. Y igual 10 por 1.5 menos 5 por 1.5 al cuadrado. ¿Y qué tenemos? 10 por 1.5, 15. Menos 1.5 al cuadrado. 1.5 al cuadrado. 2.25 por 5. 11.25. Entonces, la posición o la altura al cabo de 1.5 segundos es 15 menos 11.25, 3.75. Y se comprueba. ¿Sí? Entonces, al cabo de 1.5 segundos, está aquí, por aquí. ¿Sí? Entonces, desde el punto A hasta el punto C, hay una altura de 3.75 metros. Vean. Ya está resuelta la posición. Ahora nos falta la velocidad. Ahora, pregunta, ¿la velocidad positiva o negativa? Negativa, Negativa, ¿por qué? porque va descendiendo. Correcto, ¿sí? Va descendiendo, entonces la dirección de esa velocidad es hacia abajo. Va hacia abajo y es contraria a nuestro sistema de referencia. ¿Sí? Nuestro sistema de referencia está hacia arriba y la velocidad está en sentido contrario, entonces por lo tanto mi velocidad será negativa. Veamos. Utilizamos, voy a borrar. ¿Dónde pongo esto? A ver, aquí. Entonces, velocidad es igual velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Velocidad igual a velocidad inicial tiene 10 menos 10t. ¿Sí? Entonces, esta también, la segunda ecuación que me sirve para calcular la velocidad en cualquier instante de tiempo. Como me piden en 1.5 segundos, es velocidad final, es igual 10 menos 10 por 1.5. Y este es igual 10
menos 10 por 1.5, 15. 10 menos 15, menos 5 metros por segundo. Entonces, la velocidad en el punto C es igual a menos 5. Aquí es metros. ¿Sí? ¿Sí se van dando cuenta cómo funciona la física? Bueno, y las matemáticas también, porque gracias a la matemática podemos resolver los problemas que la física nos brinda, ¿no? Y como literal D nos pide calcular asimismo la posición y su velocidad después de 5 segundos. Sí, entonces después de 5 segundos ya estará por aquí, digamos. Ya, entonces utilizo esta ecuación y esta ecuación para calcular lo que me pide al cabo de 5 segundos. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, si eso, si reemplazamos 5 segundos aquí, obtenemos, ¿qué obtenemos? A ver, un estudiante que me diga este y que me diga este valor al cabo de 5 segundos. Menos 75. ¿Perdón? Menos 75. Correcto. Aquí menos 75. ¿Por qué menos? Fíjense, aquí está menos. Está en el eje negativo de las Y. La pelota está ya en el eje negativo de las Y. Por eso es signo menos. Ya está debajo del origen de mi sistema de referencia. Y aquí, pues, ¿cuánto da? 10 por 5, 50. 10 menos 50, menos 40. ¿Sí? Entonces, el gráfico también ayuda bastantísimo para ubicarnos. ¿Dónde se encuentra nuestro objeto? ¿Ya? Entonces, esos 75 metros quiere decir que desde el origen, ¿sí? Desde el origen aquí, hasta el punto D, hay 75 metros. Y obviamente, pues, es negativo porque ya está en el eje
de las y negativas. Ahora, yo quiero encontrar, voy a borrar este de aquí. Calcular el tiempo cuando mi pelota está aquí. En el punto E, digamos. Fíjense, gráficamente podemos observar que el punto E y el punto A son lo mismo. Entonces, ¿cuánto vale la posición en el punto A y en el punto E? ¿Cuánto vale? El punto A y el punto E coinciden. ¿En dónde coinciden? ¿En el origen de quién? Puede ser en el origen de salida, dicen. O sea, hablando en el plano cartesiano, en el punto cero. Ya, y por ende aquí, ahí la distancia, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es la altura recorrida? A ver, piensen. La altura recorrida serían 5 metros. No. Es 0. La distancia recorrida es 0. Pues fíjense, el punto A y el punto E tienen, o mejor dicho, tienen 0 de distancia recorrida. Coincide con el origen de mi sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, mi pelota recorre todo esto, pero también al alcanzar el punto E, coincide con el punto A y coincide con el origen de mi sistema de referencia. Y al coincidir con el origen, pues no ha recorrido nada, es 0. ¿Sí? Entonces, utilizando mi ecuación cinemática de la posición con respecto al tiempo, deduzco lo siguiente. Como es 0, entonces la y vale 0. 0 es igual a 10t menos 5t cuadrado. Y tenemos, ¿cómo se llama esto? Una ecuación. Entonces yo le doy la vuelta, ¿qué tengo? 5t cuadrado menos 10t es igual a 0. O sea, los términos de la derecha pasan a la izquierda con signo cambiado. A esta ecuación divido para 5. ¿Y qué tengo? Esto para 5 me queda t cuadrado. Menos todo esto dividido para 5 me queda 2t. Es igual a 0. Aquí saco factor común el tiempo. ¿Qué tengo? T menos 2 es igual a 0. Y aquí, pues como tengo una ecuación, la primera opción que tengo es que para que valga todo 0, es que esta expresión de aquí valga 0. Tengo un tiempo 1, 0. Y este segundo factor tiene que ser también 0. Tiempo 2 menos 2 igual a 0. Entonces,
Tiempo 2 es igual a 2 segundos. Entonces, es lógico que al cabo de 0 segundos, mi pelota esté aquí, ¿no es cierto? Y al cabo de 2 segundos, está en el punto E. Entonces, me piden calcular el tiempo en el punto E, entonces adopto el tiempo de 2 segundos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Y recuerden, el tiempo de subida, ¿quién? Ya borré, pero ¿quién me ayuda con el tiempo de subida? ¿Quién tiene anotado por ahí? Creo que era un segundo. Sí, un segundo. Sí, no, un segundo. Vean, el tiempo de subida, un segundo. Es lógico que si tengo un tiempo de subida, habrá un tiempo de bajada que es igual. De B hasta E también será el tiempo de bajada. Entonces, el tiempo de vuelo, como ambos puntos coinciden, será el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo será igual a 2 veces el tiempo de subida. Entonces, el tiempo de vuelo es igual a 2 por 1 igual a 2 segundos. Miren, de cualquier lado puedo sacar el tiempo. Y es el mismo, ¿verdad? Sí, estimados estudiantes. Sí, Lisa. Listo, entonces, preguntas, inquietudes, algo adicional que no hayan comprendido. No, Lisa, el problema es cuando me pongo a hacer los deberes. ¿Qué pasó ahí? Ay, como que me sé confundir. Repase, el meollo del asunto es repasar. Mientras más repasen, les va a ir bien. Y eso es, o sea, eso es para ustedes. Mientras más se llenen de conocimiento, mejor para ustedes. Sí, Lisa. No es pecado estudiar. Entonces, listo, estimados estudiantes, hasta aquí la clase de esta noche. Nos veremos la próxima semana y que les vaya de lo mejor. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Una excelente semana.